Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Ya cerrando nuestro diplomado, ¿cierto? Vamos a continuar entonces hablando de esos programas de prevención y luego nos iremos un poquito a lo que será la intervención. Vamos a ver entonces que los programas que apelan al miedo usualmente no van a mostrar ser eficaces, ¿no? Entonces todo eso de que vas a poder fallecer incluso por consumir la sustancia, si tú consumes te va a pasar todo esto, si tú haces entonces todo el patrón de consumo, esto es lo que vas a tener, si tú pruebas una vez, entonces seguro que vas a tener una adicción ya después, etcétera. Entonces ese tipo de programas se evidencia que realmente no demuestran ser eficaces y por tanto vamos mucho más, ¿cierto?, a proporcionar información sobre la sustancia, sus efectos, sus consecuencias y como siempre les digo, un poco a partir de que el paciente, bueno, las personas están informadas, decidan o no el consumo, ¿de acuerdo? Que ojalá la decisión sea que no, pero en caso de que se consuma, lo logren, ¿cierto? Si es un consumo esporádico, que busquen ayuda en algún momento en donde consideren que están perdiendo finalmente el control del consumo, etcétera. Más importante para ellos es explicarles por qué comienzan a fumar o a beber alcohol o a consumir algún tipo de sustancia, ¿no? Muchas veces cuando hacemos estos programas en adolescentes, por ejemplo, te van a decir que cuando toman, ¿cierto? O beben alcohol o fuman, por ejemplo, marihuana, etcétera, se ven mucho más grandes, ¿no? Como si fueran ya adultos, ¿cierto? Hay una presión también a consumir en el entorno social, asociación con otras drogas, esto es algo que también usualmente vemos, ¿cierto? Mucho en esos patrones del por qué comienzan finalmente a consumir y qué factores hacen que sigan consumiendo. Entonces, un bajo precio, por ejemplo, entonces si es fácilmente asequible, pues yo sigo comprando. Verse igualmente como adultos es eso que como que vemos en continuidad, ¿no? Cómo inicia el consumo, pero también qué pasa y por qué se mantiene finalmente el consumo. Y continuamos también con esa presión del entorno social, ¿no? Mucho de esa presión de los amigos para consumir. O los que aumentan la probabilidad de que se hagan dependientes, ¿no? ¿Qué tipo de factores vamos a identificar usualmente para que podamos identificar de pronto un factor de dependencia? Fracaso escolar, bajo estado de ánimo, problemas personales, problemas en casa, falta de control paterno, también es algo que nosotros vemos mucho, ¿cierto? Cuando no hay, por eso les decía que trabajamos mucho en normas, en reglas, ¿cierto? Desde casa, pautas de crianza que también van a ser fundamentales. Sería ideal aplicar estos programas preventivos desde que se inicia la escuela, más o menos hacia los 6 años, ¿cierto? Hasta que finalizan el bachillerato o la secundaria, como lo entiendan en su país. Y aquí sobre todo es esas habilidades de resistencia y rechazo, ¿no? De las distintas drogas. Precisamente ahí, y en los programas de prevención, junto con toda la información que se les da a las personas, a los individuos, dependiendo del programa del que estemos hablando, la idea aquí es sobre todo generar ciertas habilidades que les permitan resistir, ¿no? A la presión social, a la asociación también que se puede dar con otro tipo de drogas, ¿cierto? Y bueno, muchos factores de riesgo, empezarlos también a disminuir. Vamos a tener aquí habilidades para la vida, ¿cierto? El manejo emocional, habilidades cognitivas, habilidades sociales. Aquí mucho también se habla de ciertos aspectos como la ansiedad. Mucho de lo que los pacientes empiezan a manifestar es que cuando tienen, ¿no?, esa necesidad, pues, de consumir o que han visto, ¿no?, que de pronto para relajarse entonces van a fumar o para relajarse entonces van a tomar alcohol o van a consumir cualquier otra sustancia, se da una alternativa, ¿no? Aquí entrenamos también en relajación, por ejemplo, cuando hacemos esos programas de prevención. Cuando estoy ansioso, no necesito ir a consumir, sino aprender o un poco practicar lo que en el programa de prevención hemos trabajado tantos años y yo ya sé hacer entonces relajación, yo ya sé respirar adecuadamente, yo ya sé hacer tensión y distensión de los grupos musculares y eso me permite disminuir el riesgo de consumo. Toma de decisiones y compromiso para el no consumo. Vamos a ver qué será más efectivo si hay interacción de los estudiantes. Entonces, aquí mucho es participar, ¿de acuerdo? Claro, nosotros les vamos a dar información sobre las sustancias, sus efectos, sus características, las consecuencias, pero también es ideal y hemos visto que los programas de prevención más eficaces son aquellos y más efectivos son los que
permiten la interacción de las personas objetivo de ese programa, ¿de acuerdo? Cuando la comunidad se integra, cuando los adolescentes se integran, los niños, etcétera. Si se integran al proceso, va a ser mucho más efectivo, ¿de acuerdo? Em, ¿Cómo los podemos vincular un poco, no? Usualmente cuando trabajamos en colegios con adolescentes, les ayudamos a hacer cartas de protesta, por ejemplo, a las empresas, a las tabacaleras, a las alcoholeras también, animar a otros a no fumar, por ejemplo, cigarrillos o consumir alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, a que reduzcan el consumo de alcohol y especialmente también generar cambios en sus familias, ¿no? Entonces, enseñar todo lo que han aprendido, por ejemplo, a sus papás en el contexto familiar, en otros contextos también les va a ayudar un poco a ser parte, ¿no? Y participar activamente de ese programa. Promover estilos de vida saludables, no beber alcohol ni tomar otras drogas. Esto se va a asociar a disfrutar de una mejor salud ahora y en el futuro, ¿no? Obviamente, cuando no tenemos el consumo de ninguna de estas sustancias que compromete finalmente diferentes áreas y aspectos de la vida del paciente, pues seguramente va a poder disfrutar mejor, ¿cierto? Su salud ahora en el futuro y bueno, muchos aspectos de su vida van a tener de una u otra forma control, ¿cierto? Vamos a tener y experimentar bienestar, etcétera. Y ello tiene que ir unido a otras conductas también que sean positivas. Por eso les digo que no es solamente dar toda la información a nivel de prevención, sino también otro tipo de conductas que sí que puedan llegar a ser mucho más positivas, ya sea enseñar a otros, ¿cierto?, sobre el tema del consumo, según lo que ellos han aprendido, poder indagar también algunos aspectos asociados a algunas sustancias específicas y cómo. Y aquí hablamos mucho en esos programas de aprovechar el tiempo libre o cómo utilizar adecuadamente el tiempo libre. Ya no es solamente irnos a consumir o un factor de riesgo que sea, por ejemplo, el consumo, es que en la esquina siempre venden marihuana, ¿cierto? Sino, ya no vamos a eso, sino vamos a otra cosa. El deporte, aquí obviamente buscamos en esa comunidad, en esa población, qué tipo de actividades son mucho más positivas, que también generan bienestar y que por supuesto van a ser una alternativa muy efectiva, ¿cierto?, para el consumo y finalmente para que nosotros podamos prevenir ese consumo. Ir más allá de la escuela, aquí vamos a ver que es mucho más efectivo el programa, sí se fortalece lo aprendido con acciones en la familia, en la comunidad, en el trabajo y en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, más allá, en ese caso, del contexto en el que estemos trabajando, va a ser mucho más efectivo finalmente si fortalecemos ese programa con acciones en otros entornos, ¿no? Entonces, acciones en su familia, ¿cierto? En el trabajo, con otros compañeros o con, digamos, si es adolescentes, con otros niños, por ejemplo, u otros estudiantes del colegio, también empezar a hacer esos programas o implementar finalmente todo lo que han aprendido en el programa de prevención en otros contextos, que igualmente va a ser algo muy importante. Bueno, así cerramos un poquito, ¿no?, los programas de prevención. Ya saben un poco a qué estarán orientados esos programas de prevención. Promoción sobre todo de conductas que sean saludables, beneficio finalmente para las personas, las comunidades, depende obviamente de la comunidad objetivo, ¿cierto? Que nosotros estemos trabajando, pues ya saben que se va a acoplar finalmente el proceso, ¿no?, de intervención. Vamos aquí ya a hablar un poquito sobre, de prevención, perdón. Vamos aquí a hablar ahora sí de intervención de adicciones para ya cerrar con nuestro diplomado y trabajaremos por allí un caso clínico al final, ¿de acuerdo? El proceso terapéutico es un conjunto de intervenciones que son planificadas, estructuradas también y que tienen el objetivo de influir sobre el comportamiento, las emociones, respuestas a diversos estímulos y componentes cognitivos a través de técnicas psicológicas utilizadas en el contexto clínico, ¿no? Ya lo sabemos, los pacientes que van a hacer todos esos procesos de rehabilitación requieren, ¿cierto?, de un acompañamiento que esté muy bien estructurado. Por eso les menciono un poco que el proceso terapéutico va a ser un conjunto de intervenciones
intervenciones que están muy bien planificadas y estructuradas para un caso específico. Es decir, aquí, por supuesto, muchas veces vemos que hay técnicas que nos funcionan para muchos pacientes, pero siempre tenemos que revisar si para ese paciente realmente lo que yo voy a usar o las técnicas un poco que se van a implementar, si son o no son efectivas. Siempre trabajamos desde objetivos, ¿cierto? Toda sesión que nosotros realicemos, ya sea individual, ya sea grupal, tiene que dirigirse por objetivos que nos permitan modificar el comportamiento, que nos permitan modificar emociones, que nos permitan tener respuestas mucho más asertivas, ¿cierto? A estímulos del medio y, por supuesto, aspectos cognitivos asociados precisamente al patrón de consumo, ¿no? La psicoterapia y por eso hablamos de equipos multidisciplinares, cada quien, digamos que va a realizar, ¿cierto? En su proceso, algo muy específico. Desde la psicoterapia vamos a ver que esas intervenciones estructuradas, planificadas, las vamos a utilizar en ese contexto clínico, pero desde nuestra experiencia. Por tanto, vamos a hacer terapia, ¿no? Proceso terapéutico, generando, por supuesto, en lo posible cambios en el paciente. Pero la psicoterapia no comprende el uso de ningún medio bioquímico o biológico. Esto es súper importante, ¿no? Y esto finalmente diferencia la psicoterapia, ¿no? El quehacer del clínico del quehacer médico. No nos vamos a centrar exactamente en el mismo punto, a pesar de que nosotros seamos terapeutas o que conozcamos un poco sobre psicofarmacología o que conozcamos algunos aspectos también o estemos muy bien formados en adicciones. Es importante que tengamos en cuenta que nunca vamos a ir a recetar ningún tipo de fármaco. Únicamente lo va a hacer entonces el médico o el psiquiatra, ¿de acuerdo? Quien finalmente formule el medicamento, le dé la dosis específica al paciente, le haga seguimiento, por supuesto, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer nosotros. Depende. Digamos que aquí sí se trabaja desde un centro de intervención en adicciones, ¿cierto? Esos centros de rehabilitación. O directamente desde nuestra práctica privada, aunque usualmente en práctica privada lo que hacemos mucho más es ese componente de motivación, ¿cierto? Para el proceso directamente, y ya que el paciente ingrese, sobre todo si estamos hablando de sustancias, ingrese a un centro de rehabilitación directamente, en donde, bueno, va a empezar a tener ese acompañamiento multidisciplinar, ¿no? Tiene que ver con metodologías, tiene que ver mucho más con técnicas específicas aplicadas, ¿cierto? A los pacientes, Jaime. Es decir, aquí vamos a tener desde desde los modelos teóricos en los que trabajamos, muchas técnicas que podemos aplicar en este componente de adicciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que finalmente la terapéutica va a acoplarse específicamente en esos aspectos de adicción y en cómo la adicción ha generado también otro tipo de dificultades para el paciente. Entonces, es mucho del cómo finalmente vamos a ir a intervenir, teniendo en cuenta también el enfoque desde el que nos vamos a parar, ¿cierto? Cómo vamos finalmente a manejar a ese paciente, desde qué punto vamos entonces nosotros a generar los cambios que finalmente el paciente requiere, siempre trabajando desde la motivación, eso sí, no desde la culpa, porque para culpabilizar al paciente, pues realmente creo que ya en su entorno en general se ha hecho, ¿cierto? Y nosotros tenemos que marcar la pauta, una diferencia. Por eso usualmente trabajamos desde la motivación, ¿no? Ya ahorita lo veremos un poquito. Las terapias conductuales y, bueno, en general, las terapias cognitivo-conductuales han sido las más estudiadas y utilizadas en el tratamiento de los trastornos adictivos. Eso sí, no las únicas, ¿vale? Aquí realmente, y recuerden que yo les hablaba de la gran variabilidad que tenemos en la intervención, ¿cierto? Con pacientes, en la gran variabilidad también que tenemos en la clínica de los pacientes, ¿no? La configuración clínica que el paciente o que nosotros estamos evidenciando en ese paciente va a ser muy diverso en las causas, en los factores de mantenimiento, en las características que generan en ese paciente todo el patrón de adicción. Sí es cierto, y así lo trabajamos muchos, desde este
enfoque cognitivo-conductual utilizando técnicas del enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, se ha también trabajado o integrado otro tipo de técnicas o tipos también de terapia desde otros modelos. Aquí realmente vamos a trabajar desde todo lo que nos pueda funcionar, lo que se evidencie, que sea efectivo para el paciente, lo vamos a poder entonces utilizar, ¿no? Generando cambios, generando ya un proceso en el que el paciente se beneficie, ¿cierto? Tenga los cambios, identifique dificultades, podamos trabajar sobre ello, cambiemos conductas, cambiemos o un poco llevemos al paciente a enfrentar ciertos signos o ciertas características o estímulos en el entorno que generen finalmente el consumo, ¿no? Que a la final es lo que nosotros queremos pues modificar, a pesar, y esto es algo importante en la intervención, a pesar de que nosotros tengamos la formación, a pesar de que el paciente esté en el proceso de intervención, a pesar de que le demos todo nuestro conocimiento para la intervención en esas dificultades, hay una alta probabilidad de que el paciente pueda llegar a recaer. Por tanto, en la intervención vamos a trabajar sobre las recaídas, ¿cierto? Pero bueno, aquí depende directamente de cómo nosotros lo vamos a trabajar. Las técnicas que vamos a utilizar, porque no todos somos expertos en todas las técnicas, ¿cierto? Desde cualquier tipo de modelo terapéutico, no vamos a ser expertos en todo, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar sobre todo desde modelos que han demostrado ser efectivos y que generan finalmente cambios y una mejoría en el paciente. Las que mayor apoyo empírico tienen, como les decía, serán estas terapias cognitivo-conductuales. Van a ser efectivas tanto de manera individual como grupal, ¿de acuerdo? Por eso nosotros decimos que realmente el enfoque cognitivo-conductual le proporciona al paciente muchos conocimientos y habilidades que de manera mucho más independiente, ¿no? Después del proceso puede utilizar para no tener una recaída. Y es mayor su eficacia en conjunto con la intervención farmacológica. Es evidente, como yo siempre les digo, que el síndrome de abstinencia en ese primer momento no vamos a poder, ¿cierto?, estar allí haciendo cambios cognitivos, generando cambios en la conducta del paciente, porque obviamente el paciente está en pleno síndrome de abstinencia, ¿de acuerdo? Entonces, empezar un poco a trabajar previamente en ese aspecto motivacional que le va a permitir al paciente hacerle frente a el síndrome de abstinencia y posteriormente a quedarse en el proceso terapéutico, a tomarse el fármaco si es que se requiere y a, bueno, realizar todo el proceso de intervención como corresponde, ¿no? Entonces, sí que se ha visto en la intervención, yo siempre les cuento a mis estudiantes, hay muchos trastornos que nosotros podemos tratar únicamente con la terapia, ¿de acuerdo? Sin la necesidad del fármaco o de un psicofármaco determinado. Pero en los trastornos asociados precisamente a adicciones o cuando hay ya un consumo de ciertas sustancias, y ya lo vimos a nivel bioquímico, ¿cierto? Muchas veces sí que vamos a requerir el apoyo, el soporte del fármaco para ayudarle al paciente en su proceso de rehabilitación. Entonces, sí que se ha visto que hay una mayor eficacia cuando tenemos tanto el componente farmacológico, pero también un aspecto importante que es la terapéutica, ¿cierto?, que va a fortalecer finalmente el resultado de esta intervención. Vamos a trabajar y algo que con lo que usualmente vamos a iniciar para que nosotros podamos hacer un proceso efectivo de cambio en el paciente. Ay, espérenme. Juanito, aplicar a un paciente que está internado, se me fue, en una clínica de rehabilitación o confusión, debería aplicar de acuerdo a lo que vaya viendo en la entrevista. Sí, o sea, bueno, por allí Juanito nos dice que aplicar varias baterías, ¿no? Nosotros utilizamos, ya lo saben, varios instrumentos de medición, ¿no? Pruebas, test, baterías, etcétera. Me dice por allí Juanito, un paciente que está internado en clínica de rehabilitación, ok, debería aplicar de acuerdo a lo que vaya viendo en la entrevista. Sí, aunque el primer momento del proceso de entrevista vamos a empezar a tener hipótesis diagnósticas. Recuerden todos, y allí Juanito que nos pregunta, que cuando nosotros vamos a orientar el proceso de evaluación es porque previamente hemos hecho una entrevista muy completa que orienta un poco en el proceso de evaluación. Es decir,
es que yo estoy viendo que mi paciente tiene ciertos aspectos en el componente emocional, ¿no? Está muy triste, etcétera, ¿no? Características que nos llevarían a pensar en una posible depresión, ¿de acuerdo? O en alguna alteración del estado de ánimo, pero más bien no veo muchos componentes, por ejemplo, en cuanto a personalidad o a ciertos componentes en cuanto a otro tipo de trastorno, pero sí también estoy viendo muchos aspectos ansiógenos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a evaluar, no me voy a poner a evaluar absolutamente todo, ¿cierto? Voy a ir orientado a evaluar lo que en mis hipótesis está establecido. Es que yo estoy viendo aspectos de depresión, pues evaluamos depresión para saber si efectivamente esa hipótesis que tenemos de que el paciente está teniendo finalmente esa depresión, ya luego empezaremos un poco a revisar, ¿no? Por eso les digo siempre en entrevista, si se dio primero la depresión y luego sí el consumo, pero allí vamos a orientar mucho más a ciertos aspectos específicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que las baterías son muy extensas, ¿de acuerdo? Las baterías son muchas tareas, básicamente eso es una prueba, tareas que ponemos al paciente para que la resuelva con las habilidades que tiene, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ponemos una batería en cualquier momento, ¿cierto? Las baterías al ser tan extensas, esto también puede llegar a cansar mucho al paciente y de una u otra manera no sería tan efectivo, ¿de acuerdo? Porque esto se condiciona incluso a si el paciente tiene ganas o no de hacer las pruebas. Si el paciente ya está cansado, cada 3 semanas le estás haciendo baterías, pues realmente no sería tan efectivo. ¿M? Aquí podríamos utilizar otras formas de hacer evaluación más que una batería. Es que la verdad es que las baterías me parecen muy, muy amplias, ¿de acuerdo? Y también teniendo en cuenta mm, el momento de rehabilitación en la que se encuentra el paciente. Si tú estás viendo que el paciente recién inicia centro de rehabilitación, le vas a aplicar ciertas pruebas, también depende de cómo el paciente, o sea, cómo nosotros evaluamos a ese paciente, me refiero a nivel clínico, por medio de la observación, la entrevista, si entendemos en ese punto que el paciente es capaz de realizar esa evaluación, porque si tú le pones una prueba específica que tú sabes que por la condición de tu paciente, incluso estando en estado de intoxicación, ¿cierto? No va a resolver adecuadamente la prueba y esto puede ser más que un beneficio para el paciente, una dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a entrar a evaluar, necesitamos saber en qué momento del proceso de rehabilitación se encuentra el paciente para saber ahí sí cómo empezar a aplicar las pruebas y sobre todo qué tipo de pruebas sí que vamos a aplicar, ¿no? Como les digo, estamos en un momento o iniciando el proceso y el paciente está en intoxicación, pues seguramente si tú le pones una prueba de cualquiera de los dominios cognitivos, no vaya a puntuar acertadamente, ¿cierto? O nos dé puntajes objetivos. ¿M? Ahí podríamos hasta pensar un poco en un sesgo en los puntajes. ¿M? Entonces no sería tan efectivo, pero ya el paciente un poco ha empezado el proceso, ha ido avanzando en su proceso. Por ejemplo, podemos decir que ya está pasando por ese síndrome de abstinencia, ¿cierto? Ya vamos con la intervención tanto farmacológica, hemos ido un poco, ¿cierto? También trabajando en algunos aspectos terapéuticos siempre que sea posible y ya en ese momento cuando el paciente de una u otra manera está, por decirlo de alguna forma, estable, ¿de acuerdo? Ahí sí podríamos entonces aplicar procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque va a ser más objetivo, porque lo que nosotros evaluemos vamos a tener mucha información o mayor información de la que teníamos, pero que vaya a ser objetiva, que no tenga sesgos por el consumo previo o porque el paciente está en abstinencia o porque tenemos algún tipo de dificultad. Entonces, esas pruebas sí que hay que saber en qué momento las vamos a aplicar. ¿M? Y aunque sabemos que estos son procesos extensos, ¿no? O sea, usualmente aquí no vamos a ver los procesos de entrevista, sobre todo, que sea de una sola semana, hacemos entrevista entonces todos los días y ya está, ¿cierto? No, hay procesos muy extensos. Vamos antes del proceso, antes de que el paciente empiece la desintoxicación, durante la desintoxicación, ¿cierto? Y ya directamente el proceso terapéutico pues va a continuar, hacer el acompañamiento, implementar habilidades, resolver problemas, identificar emociones, etcétera. Entonces, dependería también mucho de cómo vamos viendo ciertos aspectos en la entrevista, pero yo idealmente les recomiendo que después, cuando tengan un paciente que ya esté de una u otra forma estable en el proceso de intoxicación, ahí sí le apliquen pruebas, ¿de acuerdo? Y también pueden aplicarle pruebas en ese momento, durante el proceso, no inmediatamente, pero sí durante el proceso y al finalizar. Esto para tener
una línea base, ¿cierto? Con qué comparar el proceso del paciente. Es que yo estoy viendo que el paciente lleva 2 meses aquí en centro en intervención, ¿cierto? Y ya entonces se le han aplicado algunas pruebas. Posteriormente ya hacemos un seguimiento en ese tiempo, entonces digamos que el paciente tiene que estar allí 8 meses, 9 meses, un año, depende de la sustancia, depende de las características del paciente. Si sabemos que la intervención más o menos va a durar un año, vamos a esperar a que pase, ejemplo, abstinencia, etcétera. Cuando el paciente ya esté, digamos que regulado, ahí sí aplicamos prueba unos meses después para saber cómo le está yendo en el proceso de intervención y al finalizar también el proceso hacemos pruebas. Esto nos va a decir y nos va a dar muchas luces del proceso cognitivo, cómo va. ¿De acuerdo? Y lo que yo les decía que nosotros encontrábamos en investigación, o bueno, no, los pacientes que han tenido patrones de consumo y que han dejado el consumo, están en proceso de desintoxicación, empiezan a mejorar mucho el componente cognitivo, es decir, y por eso les digo que tenemos una línea de base. Pero si ustedes la línea de base la toman en un momento en el que el paciente definitivamente, o sea, no hay forma de que resuelva adecuadamente una prueba, seguramente después cuando ustedes evalúen, todas las funciones cognitivas van a tener entonces estar casi que en lo normotípico o han ido también en incremento y esto puede ser un sesgo que realmente no se aplique al paciente. Siempre tener en cuenta en qué momento se lo vamos a aplicar. Espérenme que no veo por allí algunas preguntas. El médico en su intervención con el paciente, que es posible que les mencionaba, una depresión aguda. 5 días en ¿Y de qué sustancia, Juanito? ¿Estamos haciendo intervención en qué? Inventario de presión de Beck, sí, claro. Ah, aquí vamos a ver policonsumo. Mm, Y bueno, podría ser. Habría que ver, hay que ver, ¿no? El paciente estaba en intoxicación en el momento en el que le aplicaste la prueba. No, vale. Empezamos abstinencia ya. Si es policonsumo de 4 sustancias, si lleva 4 días, no le entiendo por allá, Juanita, en la cámara, pero me lo escribe por allí. Recién empieza el proceso, ¿no? Por allí lleva 5 días, vamos viendo que entonces hay ciertos factores de depresión. 4 días. Vale, pero si ya aplicaste entonces inventario, tienes una base en ese caso. Habría que ver obviamente el momento. Sí que podríamos revisar, como ahorita empieza entonces abstinencia, ¿cierto? Me imagino que son varias sustancias complicadas, tal vez estimulantes o sedantes o inhalantes, etcétera. En ese caso, sería ideal después de abstinencia o cuando ustedes vean, Juanito, que ya abstinencia está disminuyendo la intensidad, volverle a aplicar inventario de Beck. ¿Por qué? Porque el resultado que te da en el inventario de Beck de depresión puede ser el resultado de los inicios del no consumo de las sustancias. Entonces, de una u otra forma se podría estar dando un resultado que no corresponde y ese paciente puede que ni siquiera tenga una depresión. Entonces, idealmente, ya ahorita digamos que tienes una prueba de base, sí, pero entonces después, ya cuando el paciente está mucho más, cuando tengamos allí, ya reviso, cuando tengamos que el paciente ya ha salido un poco de esa abstinencia, que está un poco más como en equilibrio, vuelve a aplicar BEC, porque puede ser que los resultados que te dieron en este primer momento estén simulando una depresión que realmente no esté allí, ¿vale? Para que tú corrobores sobre todo y sepas entonces que realmente sí tienes que intervenir en ese caso en depresión, ¿vale? Em, También, sí, podría ser. Nosotros utilizamos realmente muchísimas pruebas, pero sí, aquí podríamos utilizar, depende también de la edad del paciente, varias pruebas para ansiedad, varias pruebas para depresión, ¿no? A ver, me dice allí Juanito, alcohol, mm, cannabis, ok, cocaína, claro, cocaína también. Sobre todo, diría yo que ahorita por la abstinencia a alcohol y cocaína, vamos a tener una dificultad mucho más intensa.
¿de acuerdo? Y seguramente la abstinencia en ese paciente va a ser bastante complicada, precisamente por esos dos. Pero entonces esperemos, Juanito, a que tengamos ya, como te digo, que el paciente esté equilibrado un poquito, ¿de acuerdo? Que esté mucho más estable y ahí sí evalúas otra vez, ¿vale? Porque como te digo, puede ser que el resultado de la prueba no sea objetivo en este punto, ¿de acuerdo? Sí, un cigarrillo por allí a base de cocaína. Yo también ahí quedé como perdida. Ok, no, es que aquí no le decimos así. Muy bien, muy bien. Ujú, entonces cigarrillo por allí a base de cocaína. Ok, claro. Entonces, sobre todo por el patrón de consumo de estimulante, podemos tener una abstinencia complicada en conjunto con alcohol, etcétera. Bueno, allí lo empezamos a revisar. Em, sí, claro. Pero por eso les digo, y depende de ustedes el tipo de pruebas que vayan a utilizar, ¿no? Hay un montón de pruebas de depresión, de ansiedad, bueno, de otros componentes desde aspectos psicóticos, de personalidad, etcétera, en donde vamos a empezar a evaluar. Igualmente, o también se puede trabajar un poquito en escala subjetiva de valores, o sea, no siempre estar evaluando con pruebas, sino con una escala subjetiva de valores, es decir, cómo te sientes hoy, siendo cero, muy, muy triste, a 10 estoy muy contento, me siento muy bien, etcétera, ¿de acuerdo? También que el paciente lo diga y no solamente aplicar pruebas todo el tiempo, también digamos que puede ser una alternativa, ¿no? Mm, Vamos a tener entonces la entrevista motivacional, ¿de acuerdo? Estilo de relación entre el paciente y el terapeuta. La entrevista motivacional, por eso hablamos de que es un estilo de entrevista. Es una entrevista en donde vamos a ver que va a ser directiva, ¿cierto? Aquí sobre todo es no juzgar, no culpabilizar al paciente, porque para juzgar y culpabilizar ya tiene a muchas personas, ¿cierto? El entorno, su pareja, su familia, etcétera. Así que realmente no va a ser tan efectivo utilizar desde el proceso terapéutico y menos, porque aquí por eso se habla de entrevista motivacional, empezar a juzgar entonces al paciente. Aquí lo que se quiere es promover la motivación en ese paciente, animándolo a explorar las razones y valores propios que justifican y pueden promover el cambio de su conducta adictiva, ¿no? Entonces llega el paciente y aquí por eso hablamos mucho de esa resistencia que muchos pacientes empiezan a manifestar. Por eso, mis queridos, antes del proceso de intervención vamos a hacer entrevista motivacional, porque la entrevista motivacional de una u otra manera nos va a asegurar que el cambio lo quiera el paciente. No su familia, no el contexto, no yo como terapeuta, el paciente, porque no soy yo, ni la familia, ni el contexto quien tendrá que pasar por abstinencia y por todo el proceso terapéutico, ¿vale? Entonces, fundamental empezar con entrevista motivacional. Eh, sí, este tipo de entrevista es muy, muy interesante y realmente para adicciones es muy efectiva, ¿de acuerdo? Sobre todo por el cómo se hace la entrevista. Entonces, es especialmente útil también con pacientes que muestran una baja motivación o que están poco dispuestos, ¿no? Preparados para enfrentar el cambio en su conducta adictiva. Muchas veces los pacientes te dicen, yo no tengo un problema, es que mi mamá está exagerando, simplemente vengo aquí al proceso, pero es para como tranquilizar a mi mamá y ya está, ¿no? Pero yo lo puedo controlar, de repente consumo cannabis con mis amigos, pero cuando yo quiera lo dejo o simplemente a veces sí consumimos otras cosas, pero ya está, ¿no? O sea, yo lo dejo cuando yo quiera, yo lo controlo, tampoco es que tenga un descontrol en el consumo, no, eso tampoco me pasa. Muchos pacientes cuando empiezan, ¿no? Y ahí hablamos mucho de esa resistencia, por eso este tipo de entrevista va a trabajar sobre esa discrepancia, ¿no? Dos emociones opuestas, es que el paciente lo sabe, el paciente sabe qué beneficios y qué riesgos, por ejemplo, o aspectos negativos tiene el consumo, pero también le llevamos con la entrevista a pensar en qué beneficios y qué riesgos o cosas negativas lo llevarían el no consumir, ¿no? Entonces, es que yo consumo tabaco o yo consumo marihuana,
Los pros en este caso sería o sentirme relajado o socializar con otros, etcétera. Los riesgos o las cosas negativas asociadas puede ser entonces que peleo mucho con mis papás o empiezan ya otras personas a rechazarme por el tema del consumo, o cuando yo fumo, por ejemplo, tabaco. Yo tengo un nieto que quisiera abrazar, pero siempre me dice que huele raro, ¿no? Que yo huelo raro y pues como que de pronto no me rechaza un poco. Esas serían cosas negativas. ¿Y qué cosas entonces vemos, cierto? Allí de aspectos positivos, por ejemplo, de no consumir. Entonces, aquí mucho es, el paciente te va a empezar a decir, bueno, algo positivo es que yo podría de pronto tener una buena o una mejor relación con mi familia, o podría entonces ahorita estabilizarme, podría tener una mejor relación de pronto con mi pareja, podría entonces entrar, ¿no? Un poco a tener una mejor relación también con mi familia, ¿cierto? Mucho más estrecha, bueno, etcétera. Aquí directamente es que el paciente lo descubra. Yo lo voy a dirigir, ¿cierto? Pero no desde juzgar, no desde culpabilizar y sobre todo sacar al paciente de qué es directamente la adicción. Es decir, tú eres directamente la sustancia o tú eres esa conducta o tú eres el problema en general. Porque como les digo, muchos contextos, muchos entornos le han dicho al paciente que básicamente él es el problema, ¿cierto? Cuando aquí el problema es la falta de control sobre el consumo de esa sustancia, ¿de acuerdo? No el paciente, no es que el paciente sea el que igual cuando consume entonces es por tu culpa, ¿cierto? Los problemas de la familia es por tu culpa, todo lo que nos está pasando es por tu culpa, todo lo que en este momento o las desgracias que en este momento están pasando en la familia, todo esto es tu culpa. Aquí se desculpabiliza también al paciente, ¿no? Mucho desde la empatía, mucho de entender precisamente diferentes aspectos, ¿cierto? Asociados al patrón de consumo y cómo finalmente nosotros lo podemos ayudar. Vamos a tener aquí esa apertura hacia el cambio, es muy importante, se prepara, por eso la entrevista motivacional es o nos ayuda mucho, ¿cierto? Como herramienta, porque prepara el terreno para un trabajo terapéutico posterior. Por eso entrevista motivacional generalmente se va a trabajar desde el inicio. Primero tenemos que saber si el paciente quiere el cambio y luego empezamos ya el resto del proceso de intervención, de rehabilitación, empezamos y entramos con proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Esto es directamente lo que nosotros vamos a trabajar. Las fortalezas, exactamente. ¿Cuáles son sus fortalezas? Porque muchas veces se trabaja solamente desde lo que no puede hacer, desde la imposibilidad de hacer algo precisamente debido al consumo. Se empieza a ver el mismo paciente como yo no soy bueno, yo no soy capaz, ¿cierto? Yo no me puedo controlar, ya lo he intentado, pero yo no lo voy a lograr, ¿de acuerdo? Por eso aquí se va a trabajar mucho también en esa autoeficacia. Sí lo puedo hacer, estoy preparado para el cambio en mi vida y voy entonces a empezar con este primer paso que sea entonces la desintoxicación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Exacto, buscamos mucho más fortalezas, aspectos también positivos, por supuesto debilidades y esto es importante porque lo vamos a tratar ya luego en la intervención, ¿no? Es que mi paciente tiene dificultad para decir que no, es que mi paciente tiene dificultades o debilidades en identificar emociones o gestionarlas, es que mi paciente tiene o no tiene tantas habilidades sociales que le permiten solucionar problemas. Ah, bueno, vamos a trabajar en la terapia ya posteriormente en esos aspectos específicos. Aquí tenemos varias características o como nosotros le llamamos como principios, ¿cierto? De la entrevista motivacional. Aquí, por supuesto, vamos a ver expresar, ¿cierto? Empatía es el primer punto que nosotros buscamos en este tipo de entrevista. Por supuesto, escuchando de una manera respetuosa, reflexiva. Como terapeutas necesitamos comprender las emociones y un poco la perspectiva del paciente, ¿no? Evitando al máximo juzgar al paciente, criticarlo o culpabilizarlo, porque como les digo, entraríamos en lo mismo que otros ya han hecho culpabilizar, juzgar, criticar. Y nosotros no podemos entrar en ese mismo componente, porque si lo hacemos, ahí perderíamos un paciente que tal vez y potencialmente quisiera el cambio, ¿de acuerdo? En este caso,
aceptamos, comprendemos al paciente, pero eso no implica que validamos absolutamente todo lo que dice. Por eso este tipo de entrevista va a buscar la reflexión, que sea el paciente el que empiece un poco a reflexionar sobre los diferentes aspectos asociados al consumo y qué puede entonces llegar a cambiar, qué puede hacer para lograr el cambio finalmente que está buscando. Otro punto será fomentar la discrepancia. En este punto, sobre todo es que en la entrevista queremos aumentar la motivación que el paciente tiene, ¿de acuerdo? A veces nosotros consideraríamos que el paciente no tiene ningún tipo de motivación para el proceso y resulta que sí, ¿de acuerdo? Entonces, esa motivación intrínseca del paciente, que sea el cambio directamente o la necesidad de cambio que surja del paciente, que no se imponga. Por eso yo les digo que cuando se obliga, ejemplo, a una persona a hacer el proceso de desintoxicación, usualmente esa persona tiende a recaer. ¿Por qué? Porque no buscó libremente, digámoslo, el cambio, ¿de acuerdo? Aquí en este punto lo que quiero hacer es crear y potenciar finalmente ese cambio, ¿no? Que el paciente lo pueda conseguir, pero que entienda finalmente que logrará también generar ese cambio, ¿no? ¿Qué objetivos o la consecución, por ejemplo, también, o lograr objetivos personales? Cómo finalmente, y aquí hablamos mucho de esa discrepancia, ¿no? Entre la conducta actual de consumo que tiene el paciente y la consecución o el logro de objetivos que sean personales, ¿no? U objetivos en general que el paciente entonces un poco tenga, ¿cierto? Ahí vamos a ver esa discrepancia y empezaremos a generar reflexión también en el paciente. Bueno, cómo esta conducta de consumo te está llevando a lograr eso que tú tanto quieres, ¿cierto? Y entonces el paciente desde la reflexión te va a decir, bueno, realmente la conducta de consumo lo que está haciendo es entorpecer, ¿cierto? Mi proceso directamente. Se trabaja también la resistencia, aquí se evita mucho provocar, ¿no? O incrementar la resistencia del paciente. Entonces, aquí lo que directamente vamos a empezar a hacer es, ante cualquier cambio que el paciente quiera o ese signo de cambio que el paciente quiera tener, ¿cierto? Empezamos a trabajar desde, sobre todo, la motivación y la reflexión. Por eso les digo que mucho de la resistencia también será de una u otra forma responsabilidad del terapeuta, ¿no? En mucho también en conducir al paciente esa resistencia que tiene ante el proceso, ¿cierto? Esa resistencia que tiene ante el cambio, poder conducir al paciente a la reflexión y que él mismo diga, ok, realmente sí que necesito un cambio, realmente sí que necesito como un giro, ¿cierto? En mi vida para que no todo se siga saliendo de control, lograr mis objetivos, etcétera. Y espérenme. ¿Qué dicen por allí en el chat? El orden altera el resultado. La terapia racional emotiva conductual. La TREC se puede utilizar, sí, pero más adelante. Porque aquí estamos trabajando directamente la motivación, el querer el cambio directamente en el paciente. Entonces, podemos trabajarla así, igual que, y de hecho, cualquiera de las técnicas, o más bien de las terapias, que nos permitan hacer una reestructuración cognitiva, pero eso lo vamos a hacer más adelante, porque primero necesito enganchar al proceso en el paciente, que sea el mismo paciente, enganchar al paciente en el proceso, ¿no? Que sea el mismo paciente el que quiera verdaderamente el cambio. De lo contrario, no tendríamos, en ese caso no serían las técnicas que utilicemos tan eficaces porque el paciente de una u otra forma va a sabotear el proceso, ¿me entienden? Las técnicas que yo le enseñe, la forma de hacer terapia, lo que trabajemos en el proceso de intervención terapéutica, el paciente no lo va a tomar en serio, no va a hacer las tareas, va a hacer mal los autorregistros si es que lo trabajamos desde ese punto, etcétera. Entonces, siempre primero, en este momento, en este primer momento del proceso, vamos a trabajar entrevista motivacional. Ya después de DASNI, sí que podemos trabajar, en ese caso, TREC o terapia cognitiva de Beck, ¿de acuerdo? Pero más adelante. Tenemos también reforzar la autoeficacia, será otro aspecto importante, y este de hecho es un buen predictor del resultado favorable de la intervención, ¿no? Es decir, que el paciente
entienda que sí que puede lograr el proceso, que esa autoeficacia se trabaja mucho y la traemos especialmente desde esos modelos humanista, ¿cierto? Fenomenológico existencial, esa autoeficacia, esos autos, ¿no? Autoeficacia, autodesarrollo, etcétera, todo autoestima, todos estos componentes los vamos a trabajar en esa entrevista motivacional. Entonces, reforzar esa autoeficacia es que el paciente sí lo puede lograr, ¿cierto? Sí puedo enfrentar este cambio en mi vida que en este momento, bueno, me va a traer muchos más beneficios, ¿cierto? Voy a lograr generar un cambio, no solamente para mí, sino en mi entorno, etcétera. Entonces, sí lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Un poco motivar al paciente. Cuando ya el paciente dice, bueno, sí necesito un cambio, nosotros también empezamos a reforzar, ¿no? Claro que sí lo puedes lograr, vas a tener el acompañamiento, puedes finalmente llegar, ¿cierto? Como decimos aquí, a buen puerto con el acompañamiento, pero sobre todo con esa motivación, ¿m? Que la motivación siempre esté presente en todos los momentos del proceso de desintoxicación, el proceso terapéutico, etcétera, ¿no? Hasta que el paciente, bueno, ya empiece o lleguemos finalmente a la remisión. ¿M? Aquí, en este tipo de entrevista motivacional, especialmente se van a plantear muchas preguntas, pero serán preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Aquí no nos sirven preguntas que nos lleven a respuestas de sí o no. Necesitamos que el paciente profundice, ¿de acuerdo? Necesito mucha información. Todas las preguntas que me lleven a respuestas cortas, que no me den información a profundidad, no me van a servir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te trae hoy a la intervención, cierto? ¿De qué te gustaría hablar? Esto también es algo fundamental, porque los pacientes siempre o usualmente consideran que les vamos a decir, bueno, ¿cuándo empezaste a consumir, no? Y que esa sea la primera pregunta, pues obviamente va a ser como de una u otra forma generar finalmente resistencia, ¿no? En el paciente. Entonces, ¿de qué quisieras hablar hoy? ¿Qué te trajo hoy, ¿no? Al proceso de intervención o es a la terapia, porque estás aquí, porque no empiezas a contarme desde el inicio, ¿no? Esta problemática que estás teniendo, ¿de acuerdo? Invitamos a que nos digan más que sí, no o no sé, ¿de acuerdo? Sino que vamos a ampliar esa información. Aquí se invita al paciente realmente a hablar, indagamos por medio de preguntas que sean abiertas, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar obviamente a conocer, entender muchísimo mejor al paciente, ¿no? Aquí también es importante poder resumir, ¿no? Un poco el proceso que vamos llevando con el paciente y en ese caso poder resumir algún momento o la sesión completa, ¿no? Como una retroalimentación y también mucho de entender lo que el paciente está diciéndote. Por eso decimos que hay una escucha activa por parte del terapeuta, ¿no? Entonces en la sesión hacer como un cierre, pero ese cierre que sea un resumen. Bueno, hoy hablamos de esto, me comentaste, ¿cierto? Que te pasó esto o que tenías esta dificultad o que no considerabas que necesitaras un cambio en este momento, etcétera. O sea, vamos a hacer como un poco recopilar lo que en sesión nosotros hemos hablado con el paciente. También para que el paciente entienda que hemos tenido un proceso de escucha activa para, o bueno, en pro de su proceso, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la entrevista motivacional es muy interesante, exacto, como un recuento, muchas veces con frases o parafrasear también lo que el paciente te dijo. Lo que quieres decir o lo que mencionas es, o si lo entiendo bien, y tú le dices, ¿no? Es esto, ahí también podemos utilizar ese parafraseo para orientar al paciente a la reflexión, ¿no? Entonces, sí es un poco lo que el paciente quiere decir, pero lo invitamos a entenderlo de pronto también desde otro punto de vista, ¿no? Esta situación que pasó con tu hermana, te peleaste con tu mamá, no fuiste a ver a tus amigos porque tuvieron una pelea por el chat, precisamente por el componente del consumo, etcétera, ¿no? Entonces, se da finalmente también la oportunidad para que el paciente, si ven que invitamos a la reflexión, pero por medio de, digamos que está camuflado, ¿no? Porque si lo hacemos de manera directa, ¿no te parece que ya necesitas un cambio en tu vida porque las adicciones han generado dificultad? No, ahí ¿qué hacemos? Generar resistencia. Necesito invitar al paciente a que solo llegue finalmente a la reflexión y a entender que es momento de un cambio y que de hecho sí que lo puede lograr. Es que lo he intentado tantas veces, es que por mi cuenta lo he intentado y no lo he logrado.
¿Y no crees o qué te parece si empezamos entonces el proceso y empezamos también a descubrir un poco, ¿no? De que sí puedes, de que esto, y por eso decimos que reforzamos esa autoeficacia de que el paciente sí que lo va a lograr. ¿M? Entonces, en un primer punto, siempre que se va a trabajar entrevista motivacional, siempre en adicciones hay que trabajar entrevista motivacional para que el paciente tenga un efecto positivo y sea directamente él el que busque el cambio, no yo, no su familia, no el contexto, el paciente, ¿de acuerdo? Vamos a tener también, ya luego, un entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento. Aquí empezamos entonces ya a aplicar ciertos tipos de técnicas o terapias, ¿cierto? En el proceso de intervención con el paciente. El objetivo de este entrenamiento en habilidades será que el paciente adquiera o refuerce habilidades de afrontamiento y autocontrol, que son necesarias para enfrentarse a situaciones de alto riesgo de consumo. Sobre todo, y aquí empezamos a trabajar en que el paciente también conozca los factores de riesgo que lo llevan al consumo y que entienda que las habilidades que tiene no son suficientes para enfrentar esas señales, ¿no?, que lo llevan a consumir. Aquí algo importante es que el paciente no sabe más habilidades. Por eso en la terapéutica le vamos a enseñar habilidades que pueda aprender y que finalmente los lleven entonces a no consumir, como una alternativa. Es que yo he aprendido que la forma de gestionar esta emoción es evadiendo y finalmente consumiendo, ¿de acuerdo? Le voy a dar una alternativa. Esta problemática tiene muchas formas, ¿cierto?, de solucionarla, tiene muchas maneras en las que podemos hacer algo diferente y no llegar al consumo. Habilidades sociales. Las habilidades sociales son comportamientos aprendidos desde la infancia en el entorno y son responsables de la forma en la que nos relacionamos y comunicamos con otros. Todos nosotros hemos aprendido estas habilidades sociales en el contacto con otros y finalmente en el contexto, ¿de acuerdo? Saber en qué momento, por ejemplo, intervenir, en qué momento de pronto quedarnos callados para no, ¿cierto? Ampliar, por ejemplo, el problema o no enfrentarnos a otra persona que esto potencialmente lastime a otros o nos lastime a nosotros, etcétera. Muchas de estas habilidades, entre ellas también mucho de resolución de conflictos, etcétera, va a ayudar a que los pacientes aprendan algo. Esto de hecho tiene que ver mucho con esos procesos, ¿no?, de aprendizaje, ¿de acuerdo? El aprendizaje que el paciente ha tenido de una u otra forma es insuficiente para enfrentar las problemáticas del medio. Lo que vamos a hacer es ampliar el conocimiento que tiene el paciente sobre algunas de las habilidades para que a la hora de enfrentar situaciones que lo puedan llevar al consumo, aplique lo que le estamos enseñando y se reduzca entonces, en ese caso, la probabilidad de que nuevamente vaya a consumir. Entrenamiento entonces, en ese caso, en esas habilidades va a potenciar finalmente que el paciente logre, ¿cierto?, de una u otra forma, generar un cambio, una alternativa a la conducta de consumo. ¿Mm? Reducción de la ansiedad, también vamos a trabajarlo. Usualmente los pacientes, cuando tenemos estos patrones de adicción, manifiestan mucho el factor ansiógeno, ¿de acuerdo? Y al no saber manejar la ansiedad, muchas veces es un factor que genera el consumo. Entonces, me siento tan ansioso, tengo una sensación tan fea, ¿cierto?, en mi cuerpo, que necesito consumir. Es la forma en la que el paciente ha aprendido a manejar esa ansiedad. Yo le voy a dar de una u otra forma una alternativa, ya no con el consumo, sino reducir la ansiedad por medio de un entrenamiento, ¿de acuerdo? Situaciones sociales en las que se genera, ¿qué?, un alto grado de ansiedad y es necesario ir a reducirlas, ¿no? Que no interfiera entonces en el proceso de aprendizaje. Entrenar en técnicas específicamente de relajación o de respiración que le permitan al paciente también reconocer el aspecto ansiógeno o la manifestación de la ansiedad en el contexto, ¿no? Entonces, es que yo empiezo a sentir como que se me hormiguean las manos, como que empiezo a sudar y ahí yo ya empiezo a entender que eso es ansiedad. Se le empieza a enseñar al paciente y que identifique los signos de ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en mi paciente? Cuando el paciente lo logra identificar, sabe en qué momento aplicar las técnicas que le vamos a enseñar.
Aquí hablamos de relajación y respiración, que el paciente aprenda a respirar. Muchas veces te dices que como que siento que el corazón se me va a salir del pecho o siento que respiro muy rápido, ¿cierto? Y que incluso me llega a dar mareo, náuseas, vómito, etcétera. Entonces necesito que a partir de allí, cuando el paciente ya ha identificado esas características o esa manifestación de ansiedad, voy a que a reducirla a tiempo. Entonces, trabajamos uno, ayudando al paciente para que respire de manera adecuada. ¿Cómo se respira de manera adecuada? De manera suave, lenta y profunda. Y se hacen varios ejercicios con el paciente en el proceso terapéutico para que aprenda a respirar adecuadamente. Y también se puede utilizar desensibilización sistemática, ¿no? La desensibilización sistemática sí directamente es un tipo de técnica o de terapia que viene del modelo conductual, ¿m? En donde se busca reducir la ansiedad por medio de la exposición gradual a estímulos ansiógenos, ¿de acuerdo? Entonces, en esa desensibilización sistemática vamos a hacer un listado, ¿de acuerdo? Ya luego de enseñar al paciente respiración y relajación, exponerlo gradualmente a un listado que él mismo va a hacer. Entonces, lo que me genera ansiedad, pero bueno, no mucha, es, ejemplo, estar compartiendo con mi familia y que yo esté aburrido. El siguiente punto va a ser entonces, aquí nada más lo corto, ¿no? Porque son muchos, pero aquí otro punto es cuando estoy con mis amigos, digamos. Y cuando estoy con mis amigos como que empiezo a tener esa ansiedad. Cuando estoy solo en mi casa, cuando no hay nadie, cuando estoy aburrido, cuando no sé qué hacer, en ese momento tengo muchísima ansiedad y quiero entonces empezar a consumir, ¿de acuerdo? Aquí vamos a exponer a esas situaciones directamente al paciente para que logre reducir la ansiedad o la manifestación de ansiedad se logre reducir, pero en el contexto en el que sucede. Después del proceso de intervención, seguramente yo no voy a estar con el paciente, ¿cierto? De manera permanente. Así que lo que yo voy a hacer es enseñarle para que cuando yo no esté, sepa qué hacer en el contexto en donde usualmente se genera el patrón de consumo. ¿Mm? Ya estoy viendo que estoy teniendo ansiedad. ¿Qué era lo que yo aprendí entonces en el proceso de intervención? A respirar y hacer relajación. Entonces ahí sí que empiezo a practicar esas técnicas, disminuyo la ansiedad y por tanto ya no llego al consumo. ¿Mm? Aquí sí, y por eso por allí que hablaban de la TREC, se trabajará desde reestructuración cognitiva, ¿no? Modificar creencias, modificar cogniciones que puedan ser irracionales, actitudes presentes a la hora de realizar entonces el entrenamiento, que es lo que nosotros tenemos allí en esa reestructuración cognitiva. Vamos a ir orientados a modificar patrones de pensamiento que son inadecuados o que son incorrectos y que esos patrones de pensamiento van a llevar a entender una situación de una manera que no corresponde. ¿Mm? Eso es lo que vamos a trabajar desde esa reestructuración cognitiva. Entrenamiento en resolución de problemas también, seleccionar respuestas que sean ajustadas, adaptativas, que le permitan tener una mejor comunicación interpersonal. Mucho de la dificultad del paciente para resolver problemas es que generalmente o ha aprendido a resolver problemas de una manera muchas veces violenta o evitativa, ¿cierto? Y vamos a ver que el paciente ya luego de ese componente empieza entonces a qué? A realizar el consumo. ¿Mm? Entonces, en ese caso voy a darle al paciente una forma diferente de solucionar problemas, mejorar la comunicación, identificar, ¿cierto? En el lenguaje verbal y no verbal también mucho de aspectos que en la comunicación se dan de otra persona, entender cómo yo recibiría cierto tipo de comentarios, en qué punto esa comunicación que yo estoy teniendo está lastimando o está generando una dificultad en otra persona y así empezamos a darle también herramientas al paciente. Aquí se trabaja mucho desde role playing, ¿vale? Juego de roles en el proceso terapéutico, en donde hacemos un cambio. Entonces, yo soy el paciente, siendo el terapeuta, y el paciente va un poco, y así lo trabajamos para resolución de problemas, el paciente va a ser entonces la mamá, el papá o la situación determinada entonces que vayamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ahí también el paciente un poco se da la oportunidad para entender el cómo debería actuar, cómo debería identificar cierta emoción específica, ¿cierto? Es que me da tanta ira que empiezo a pelear, lanzar cosas, soy muy agresivo y luego me voy y empiezo a consumir. ¿Para qué? Para que eso me relaje. Pero sí, ¿qué pasa si solucionamos problemas de una manera más efectiva, entendiendo aspectos, ¿cierto?, de la comunicación que te ayuden a
solucionar ese problema de una manera mucho más efectiva, en donde no lastimemos a otros, entendiendo también la postura que tienen otros respecto, bueno, a diferentes problemáticas de la cotidianidad. ¿Mm? Em, mm, claro. Claro, sí, es importante y aquí lo hablamos mucho en identificar emociones, Marta, ¿de acuerdo? Em, emociones, ¿cómo la emoción afecta en el cuerpo? Sí, es importante que primero el paciente lo describa. Es que me da tanta rabia. Bueno, y cuando te da esa rabia y la estás experimentando, ¿cómo eso se manifiesta en tu cuerpo? Es que yo empiezo a sentir como un calor que me va subiendo por la cabeza. Es que yo empiezo a sentir tensión en mis manos o en mi cuerpo. Es que yo empiezo a experimentar esto. Eso el paciente cuando lo identifica sabe ya qué tipo de emoción está asociada. Es que yo identifico que en este momento estoy furioso o tengo mucha ira y ya sé que empiezo a experimentar, por ejemplo, el calor, ¿cierto? Desde el cuello hasta la cabeza, ya sé que en este punto la mejor forma de pronto de comunicarme con otros que yo estoy experimentando esa rabia es controlándome, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé que tengo ira, pero entonces ya no voy a entrar a ser violento o a pelear con los demás o a lanzar cosas en casa, sino que voy a hacer otra cosa. Por eso aquí es identificar emociones y poder solucionar problemas de manera efectiva, mejorando la comunicación, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí mucho, por ejemplo, lo podemos trabajar con el semáforo de las emociones, lo hacemos mucho con adolescentes, bueno, con niños, con adolescentes, para identificar esas emociones, hacemos el juego también del semáforo, ¿vale? Con adolescentes sobre todo. Entonces, aquí también mucho es el patrón que en familia o en la familia se ha aprendido en cómo gestionar emociones y las familias usualmente no saben gestionar emociones. El paciente ha aprendido en el contexto familiar a gestionar las emociones como la familia lo hace, que usualmente es una forma inadecuada. ¿M? Cuando nosotros empezamos a trabajar con las familias en trabajar esas emociones, es mucho de identificar en qué momento el paciente definitivamente, sí, es como un juego, sí, como del semáforo. Entonces, usualmente le decimos al paciente que tenga fichas roja, amarilla, verde, ¿de acuerdo? Para también poder identificar ciertas emociones y saber en qué punto puede o no, por ejemplo, entablar comunicación con otros. Entonces, en ese punto el paciente dice, estoy en rojo, y cuando el paciente está en rojo, entonces ya, ejemplo, cuando lo trabajamos con la familia no insiste más, da un momento y ya está, ¿de acuerdo? Es como una forma de gestionar en ese momento la emoción, el paciente ya disminuye luego, ¿no? Esa ira, ese enojo que tiene y da la oportunidad un poco a comunicarse de una manera más adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es una forma en la que podemos trabajar. Con niños también trabajamos mucho, pero sobre todo con, ya sea con películas usualmente, eh, con la película de Intensamente, usualmente trabajamos, por ejemplo, con niños, ¿cierto? O con las fichas del uno también, porque en las fichas del uno podemos también trabajar esas emociones, ¿no? Bueno, entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento. Entonces se trabaja mucho desde modelado. El modelado va a ser mucho de aprendizaje por observación, ¿no? El modelo observado es el desde el que yo aprendo, demostrar cómo se lleva a cabo la habilidad de forma efectiva y cómo no debería realizarse. Por eso les digo que aquí trabajamos mucho juego de rol, ¿no? Y enseñarle al paciente de manera efectiva el cómo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Es decir, es como cuando a nosotros nos van a enseñar a montar bicicleta. Ejemplo, nos enseñan primero en el modelado, el modelo, ¿cierto? Nuestros papás nos dicen cómo se monta la bicicleta, dónde van los pies y qué tenemos que hacer para utilizarla, por ejemplo. Ahí se aprende por modelado. Igualmente, en estas habilidades y habilidades también de afrontamiento, vamos a demostrarle al paciente cómo se lleva a cabo esa habilidad. Cómo entonces, si identifico cierta emoción o en aspectos, por ejemplo, de la comunicación, cómo se daría una comunicación asertiva. Hacemos nosotros el ejemplo, es decir, nosotros hacemos las veces del modelo para que el paciente aprenda por observación, ¿de acuerdo? Se pueden hacer también ensayos conductuales. El ensayo conductual permite a los pacientes tomar un papel activo en el proceso de adquisición de habilidades.
cuando las conductas apropiadas han sido claramente modeladas, es decir, para que hagamos en este caso un ensayo conductual, previamente el paciente debe haber observado el cómo se hace, ¿no? No es como que vamos a lanzar al paciente y decirle todo lo que está mal, sino que previamente le hemos enseñado el cómo se hace, cómo se tiene esa habilidad específica y ya luego hacemos un ensayo, ¿de acuerdo? El cliente ha de llevar a cabo la conducta inicialmente, como les digo, mediante juego de rol y el objetivo es que el paciente practique las conductas adecuadas en un contexto que es controlado. El contexto controlado es el contexto terapéutico. ¿M? Ahí puede ser observado por el terapeuta, recibir esa retroalimentación y por supuesto reforzar. El reforzamiento en este tipo de intervención en adicción es súper importante. Hay que reforzar al paciente y no solamente estamos hablando de un premio, ¿de acuerdo? Una salida o que vea, depende de cómo se manejen los centros específicos, ¿no? Pero que vea a su familia o que vea a alguien, ¿cierto? Que le interesa o que salga, por ejemplo, a hacer algo que le gusta, etcétera. Sino también el refuerzo social, una felicitación, un reconocimiento, un muy bien hecho, excelente trabajo, también se constituye como un reforzador. Y eso ayuda a la autoeficacia. Ah, entonces yo sí podía, es que no sabía hacerlo, pero sí que lo puedo hacer, lo puedo lograr. ¿Puedo llegar al cambio? Sí, sí lo puedo hacer. Trabajamos sobre autoeficacia, ¿sí ven? Feedback y reforzamiento, obviamente por el profesional, por el grupo o también con grabaciones. Entonces, un poco también en la retroalimentación, no siempre vamos a orientar a hacerla nosotros directamente, sino que se puede grabar ese juego de rol. Y luego invitamos al paciente a ver la grabación y que el mismo paciente identifique ciertos aspectos o ciertos momentos en los que definitivamente pudo haber hecho algo diferente, ¿de acuerdo? Ahí también se hace mucho ese proceso de retroalimentación. Sí, muy bien. Aprendizaje vicario de Bandura, ¿no? Aprendizaje por observación. Ujú, de modelado, muy bien. Mm, Cuando parar, pensar, actuar, sí, cuando la familia toma frecuentemente y el paciente ya está en proceso de abstinencia y el paciente dice que su familia toda la vida ha tomado con frecuencia y que él siente que puede recaer porque ellos no son conscientes de ello y no le colaboran en ese caso. En ese caso, sobre todo, trabajamos en prevención de recaídas. Ya vamos a hablar de las señales, ¿vale? Marta, ya lo vamos a revisar en ese caso, porque es algo de hecho muy común. Es que la familia muchas veces no le ayuda al paciente. Por eso les digo que la familia no siempre es un factor protector, muchas veces es un factor de riesgo, incluso haciendo que el paciente pueda llegar a tener una recaída. Mira que estaba aquí. Terapia de exposición a señales. Marta por allí que nos pregunta y para los que tengan duda. Tenemos estímulos que son neutrales, que preceden a la conducta de consumo de sustancias, que pueden, después de asociarse repetidamente con la conducta de consumo, llegar a provocar respuestas condicionadas del consumo. Es decir, aquí partimos de principios del aprendizaje, mucho de condicionamiento clásico. En esos aspectos de condicionamiento clásico vamos a tener un aprendizaje por asociación, es decir, yo estoy asociando un evento, un estímulo determinado con el patrón de consumo. Por eso nosotros decimos que después de asociarse repetidamente, o sea, hay un proceso de aprendizaje con la conducta de consumo y llegar a provocar respuestas condicionadas de consumo. Es que cada vez que hay una fiesta, tengo la sensación o quiero consumir. Es que cada vez que estoy con estas personas, quiero consumir. Es que cada vez que en mi familia toman alcohol, yo también lo quiero hacer, ¿de acuerdo? Esos son señales específicas que ya son condicionadas. El paciente ha aprendido que cuando está en esas situaciones, empieza a consumir. Estímulos asociados pueden provocar respuestas de craving, en ese caso el deseo de consumo, búsqueda, ¿cierto? Y como consecuencia la persona puede acabar consumiendo. Entonces, es que mi familia están consumiendo, pues para esa gracia yo también lo hago, ¿cierto? Siempre que se consume en casa, por ejemplo, yo también lo hago. Esta terapia se orienta a reducir la reactividad a las señales, es decir, a los estímulos asociados al consumo, mediante procedimientos de exposición y control de los estímulos. Entonces, aquí, Marta, directamente, no vamos a entrar a cambiar al 100% el entorno, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no es posible. Aquí lo que vamos a entrar a hacer es que el paciente tenga herramientas para que a pesar de los estímulos del entorno,
no genere el patrón de consumo. Por eso vamos a, ¿qué? A trabajar desde la exposición y que el paciente controle el estímulo. Entonces, el paciente se expone a los estímulos asociados a la conducta de consumo, pero sin llegar a consumir. Es decir, a este paciente que Marta por allí nos menciona en el chat, vamos a empezarlo a entrenar en que a pesar de que en el contexto se consuma alcohol, él no lo haga. ¿De acuerdo? Por eso vamos a empezar a hacer exposición o técnicas de exposición, exponerlo a ese punto. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces decimos, es que la familia no deja de consumir o la familia no deja de tomar y eso no le ayuda para nada. Claro, pero es que la familia no es la que está en el proceso de cambio, ¿cierto? Sino el paciente. ¿Qué voy a hacer yo? Como no puedo modificar ese factor, voy a darle a mi paciente una herramienta. Voy a hacer que mi paciente se exponga a la situación, pero que actúe diferente. ¿De acuerdo? Cambiamos el componente del aprendizaje. Por eso aquí hablamos mucho de contracondicionamiento. También aspectos del condicionamiento clásico. Si se puede condicionar una respuesta, igualmente la puedo contracondicionar, como revertirla. En ese contracondicionamiento lo que voy a hacer es exponer al paciente. ¿Cómo así exponer al paciente? Sí, a ese entorno. Es decir, en un entorno controlado, ¿no? En lo posible. Fotografías, por ejemplo, porque hay algo que es importante y es que el paciente va a ver, si sale a un restaurante, puede ser que alguien esté tomando un vino, una cerveza, ¿cierto? Si sale, por ejemplo, a comprar el mercado, puede ser que alguien o que en el mercado también encuentre la cerveza, el vino, el whisky, etcétera. Pero eso yo no lo puedo cambiar y no le puedo decir al paciente nunca más puedes volver a ir al supermercado porque allá está todo el licor. No. Lo que voy a hacer es exponerlo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una exposición con imágenes. Entonces, que el paciente vea diferentes tipos de alcohol o de licor específicamente y que finalmente empieza a entender, ¿no? Cuál es esa experiencia de querer consumir, qué manifestación se está dando en el cuerpo, que la aprenda a controlar, ¿de acuerdo? Ya luego podemos hacer incluso, si está en rehabilitación, es decir, en centro de rehabilitación, podemos hacer como una escenificación, ¿de acuerdo? Entonces, varias personas, obviamente no va a estar si es con botellas, etcétera, no va a estar ahí el whisky directamente, ¿cierto? Pero sí podemos hacer la simulación de que se está, ejemplo, en una fiesta y personas están tomando, consumiendo alcohol, etcétera, o tabaco, ¿vale? El paciente va a estar expuesto al estímulo, pero no va a generar la conducta que previamente ya había aprendido. Y esto nos ayuda mucho a disminuir el factor de consumo y que el paciente ya no asocie el que otros hagan el patrón de consumo con que él también lo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Por eso aquí hablamos de un contracondicionamiento. Es como un factor que va a proteger a mi paciente en el contexto donde directamente hay estímulos que llevan a que consuma. ¿Qué vamos a hacer? Contracondicionar. Ya esto lo hemos trabajado en terapia, el paciente ya ha estado expuesto a estas situaciones, a estas fiestas, por ejemplo, que desencadenan el consumo, a ver la botella, ¿cierto? A veces trabajamos mucho en exposición con videos. Entonces, hay pacientes que tienen un patrón de consumo de alcohol en donde el solo hecho de ver la propaganda de la cerveza los hace ir a tomar algún tipo de licor o de alcohol o de vino, etcétera. ¿Qué trabajamos en terapia de exposición? Pues que el paciente vea ese tipo de propagandas o de videos. Ahí estaríamos entonces haciendo un contracondicionamiento y cuando el paciente esté en su casa viendo televisión y vea una escena en donde están consumiendo licor o vea la propaganda o en la misma casa, en su familia, alguien esté consumiendo, el paciente no lo haga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya lo hemos expuesto a ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? No es algo ajeno y ha generado un nuevo aprendizaje. Ya no necesito consumir, ¿de acuerdo? Muy bien. Em, Prevención de recaídas. El sujeto vuelve a consumir porque ante una situación de riesgo no dispone de estrategias de afrontamiento adecuadas para mantener la abstinencia. Por eso es que nosotros vamos a empezar a trabajar en esas habilidades o en implementar esas habilidades para que cuando esté en el contexto determinado no tenga la recaída, ¿de acuerdo? Sepa qué hacer. Si ante una situación de riesgo el sujeto emite una respuesta adecuada que evita el consumo, la sensación de control y de autoeficacia percibida se van a incrementar y, mis queridos, la autoeficacia y la sensación de control son factores protectores para no volver a recaer.
porque el paciente ya experimenta éxito en su proceso. Ah, entonces no es que yo siempre vaya a consumir, tuve una respuesta adecuada, evité el consumo y esto hace que yo tenga otra vez, he recuperado el control y esto es un factor que nos ayuda a trabajar la recaída. Em, la probabilidad entonces de futuros consumos obviamente se va a reducir, ¿no? Sobre todo en esa sensación de control de la situación. Aprender a identificar las situaciones, pensamientos o emociones que puedan llevar al consumo y cómo afrontarlos de manera adecuada para evitar la recaída. Por tanto, aprender a identificar las señales, ¿no? Es que usualmente cuando yo empiezo a sentir, ¿no? Un poquito de esa ansiedad es cuando de una vez voy a consumir. Si yo aprendo a tener una alternativa al consumo, empiezo a sentir, experimentar, ¿cierto? Esa ansiedad, pero ya no voy a consumir, sino voy a hacer otra cosa, relajación, respiración, etcétera, ¿de acuerdo? Tensión y distensión, bueno. Las técnicas que le hayamos enseñado al paciente las va a aplicar y no va a caer en el consumo. Pero algo importante para la prevención de recaídas es que el paciente aprenda a identificar las señales. Es que está con los amigos con los que generalmente consumía, pero empieza a identificar las señales de que está impaciente, ansioso, que si no consume, entonces va a empezar a tener como aún más, ¿no? Esa manifestación de ansiedad. Entonces, que tenga una alternativa. Identificación de las situaciones de alto riesgo de consumo. Aquí lo hablamos mucho de los autorregistros y el análisis funcional, obviamente, sobre el consumo. Entonces, idealmente en los autorregistros podemos hacer que el paciente haga un autorregistro, o bueno, sí, un autorregistro de un día de consumo. ¿De acuerdo? En ese patrón que lo detalle muy bien. Cuando nosotros sabemos cómo se dan las señales específicas, en el autorregistro empezamos a trabajarlo con el paciente. En este autorregistro que hiciste de un día de consumo, ¿cuáles fueron o cómo puedes identificar tú en los diferentes momentos en los que hubo consumo, qué señales o qué cosas aparecían antes de consumir? Es que usualmente antes de consumir yo empezaba a experimentar como cierto mareo, cierto disgusto, empezaba a manifestar también como que era difícil respirar o como que mi cuerpo se tensionaba y generalmente ya luego aparecía entonces el consumo. Cuando el paciente aprende a identificar las señales y sabe que eso es un factor de riesgo para consumir, ya posteriormente identificándolas en el contexto puede disminuir, ¿no? El riesgo de recaída. Ya identifiqué que cada vez que yo tengo esta sensación, esta emoción, esta problemática o estoy con estas personas o estoy en este contexto, usualmente tiendo a consumir. Como ya identifico las señales, entonces hago otra cosa. ¿Sí ven? Una alternativa. Es que cuando estoy muy solo o cuando no tengo nada que hacer, cuando no tengo como en el día o en ese momento del día algo específico, una actividad por hacer, siempre tiendo a consumir. Entonces, ahora que tengo ese tiempo, pues voy a utilizarlo de manera más efectiva. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta el deporte, me gusta la música. En ese tiempo en donde potencialmente podría consumir, voy a hacer algo que sí que me genere bienestar y que también sea una actividad placentera. ¿Sí ven? Es una alternativa finalmente al consumo y esto le ayuda al paciente pues finalmente a mejorar su calidad de vida. Muy bien, esto generalmente es lo que nosotros trabajamos y utilizamos en el proceso de intervención. Aquí les traje un caso de un consumo, de un consumo, no, de un patrón también de adicción, pero conductual. Ah, 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 mm, 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 mm. ¿Qué quiere solo tomar bebidas azucaradas? ¿Qué traducciones se le pueden indicar para que ponen algún alimento? Mm, puede ser igualmente, bueno, aunque depende, ¿no? Porque ahí hay una adicción de bebidas azucaradas o es simplemente que en el patrón del paciente es que tiene, por ejemplo, la boca muy seca y usualmente requiere tomar algo, ¿no?
Ahí podría utilizarse con endulzantes naturales, una bebida con endulzantes naturales o digamos que una alternativa, ¿no? Pero pues si tiene sed, que tome algo, ¿no? ¿no? No pasa nada. Ya si estoy viendo que tiene un patrón en donde se consume usualmente, tiene sed y siempre que le da sed se toma una cerveza o un vino y eso ya pasa a ser un patrón de consumo complicado, pues ahí sí que tendremos dificultad. ¿M? Bueno, vamos a tener aquí entonces en este caso específico una mujer de 43 años. Este es un caso que tuve hace ya un tiempito. Ella era viuda con una hija de 19 años en ese momento. Ella era profesora de biología en un colegio. Usualmente ella trabajaba en el horario de la tarde, ese era su horario designado, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Refiere problemas de ansiedad desde la adolescencia y mucho empieza a expresar, ¿no? Que ya como que en este punto tiene como una adicción, ¿no? A las compras. Ya lo veía desde la adolescencia, compras que realmente no le traían ningún tipo de beneficio o cosas que realmente necesitara y empieza entonces cada vez más, ¿no? El patrón, digamos que a ser más intenso. Manifiesta varios ataques de pánico y esto le produce muchísimo miedo, por supuesto, un estado de ánimo triste generalmente y una sensación de ser una fracasada. Es lo que ella básicamente manifestaba. Tiene una visión negativa de ella misma y del futuro. Esto no va a mejorar, soy un fracaso. Y usualmente está a la espera, ¿no? de todo lo malo que pueda llegar a pasar. Esto es mucho de lo que vemos en la triada cognitiva que Beck plantea, ¿no? Una visión negativa del mismo paciente, del futuro, del mundo, ¿cierto? En que todo está mal, todo, cualquier cosa que pase va a ser algo malo, ¿no? Ha tenido consulta por psiquiatría, pero lo tuvo una sola vez hace ya muchos años. Nunca regresó a la consulta y nunca buscó ayuda hasta ahora. Ella mencionaba en su momento que en la consulta por psiquiatría el psiquiatra le dio ansiolíticos, pero que ella nunca se tomó el psicofármaco y que tampoco buscó ayuda en ninguna otra terapia, me refiero, nunca tuvo proceso de intervención por psicología ni nada, ¿no? Hasta este momento que está con nosotros. Su esposo falleció hace más de un año. Y ahí tenemos, digamos que un descontrol, ¿no? De esa adicción que la paciente venía, ¿no? Teniendo a las compras, empezó a ser cada vez peor una vez el esposo fallece. Tiene muchos problemas, es lo que manifiesta, ¿no? Tengo muchos problemas económicos, estoy tratando de pagar las tarjetas de crédito, no puedo creer que no me pueda gestionar mejor, mi hija va a aprender esto y va a ser igual que yo, por eso mucho de la culpa y en la sensación de fracaso que la paciente tenía. Poco a poco estoy perdiendo el control de mi vida. Ella misma empieza un poco a decirnos, ¿cierto? Ese aspecto fundamental y es la pérdida de control, ¿cierto? En torno, en ese caso, al patrón de compra. No tengo control, mi vida se ha ido descontrolando poco a poco. Si no compro algo, me siento incompleta, es lo que ella manifiesta. Necesito comprar para sentirme bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que el bienestar del paciente está ligado directamente a hacer la conducta? Aquí ella lo está manifestando. Necesito comprar para sentirme bien. Si no compro, me siento incompleta, que algo me falta. Se ha ido aislando hasta el punto de dejar de frecuentar amistades. Intentó ocultarle a su hija los gastos extra que hacía en las compras, pero debido a los problemas económicos ya no le pudo pagar a su hija al colegio, ¿de acuerdo? Y por tanto hay una sensación de culpa importante, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver que la paciente, debido al patrón de compra, las deudas que tiene, etcétera, empezó precisamente a tener dificultades también en la funcionalidad, es decir, compromete otras responsabilidades, ¿no? El colegio de su hija, compartir con otros, etcétera, precisamente por el patrón de compra. Y tiene un deterioro de la relación con su hija, quien le hace ver que lo que hace está mal y que las va a llevar finalmente a la quiebra, ¿no? Precisamente por ese descontrol en torno a las compras, ¿no? Que ella realiza. Esta paciente, también un poco lo que mencionaba era que la hija y ella tenían muchos problemas. En un principio, ella trataba de ocultar el patrón de compra. La hija estudiaba también en la mañana y esta paciente, recuerden que trabajaba en la tarde. Entonces, en la mañana usualmente estaba sola. Y como estaba sola,
se generaba en ese tiempo, cuando no estaba la hija, el patrón de compra. La paciente decía que no llegaba con las bolsas, ¿cierto? Sino que cuando ella compraba algo, lo colocaba en una mochila o en una bolsa que ya tenía, por ejemplo, de casa, y todo lo empezaba a meter al armario. Esta era una paciente que especialmente compraba perfumería, maquillaje y ropa. ¿M? Y la hija se empieza a dar cuenta, obviamente, porque en el closet ya hay un montón, ¿no? De perfumes, de maquillaje, pero ya que es excesivo, mucha ropa que ya ni siquiera alcanza a caber en el closet, ¿no? De la paciente, y así es como finalmente la hija descubre el patrón de compra, ¿cierto? De la mamá, y empiezan a tener, por supuesto, muchos problemas. La paciente, a pesar de estas dificultades, de estar en esa dificultad económica y de tener esa dificultad en la relación con su hija, continúa con el patrón de compra, ¿de acuerdo? Aquí también lo vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Uno, el factor de descontrol, ¿cierto? La falta de control sobre esa conducta determinada, alteraciones en la funcionalidad del paciente. Miren que aquí se empieza a aislar, empieza a dejar, digamos que de lado ciertas responsabilidades. Ahí en torno, por ejemplo, al colegio de su hija, y empezamos a tener también alteración en la relación, ¿no? Interpersonal, relaciones en su familia, etcétera. ¿Qué vamos a, o cómo lo trabajaríamos? Y bueno, les voy a hablar un poquito de cómo trabajé con esta paciente. Hicimos una fase psicoeducativa y motivacional, ayudarle a la paciente a tomar conciencia del problema. Se le informa entonces de los aspectos relevantes, ¿cierto? De la adicción que está presentando. Aquí, por supuesto, se habla mucho de psicoeducación. La paciente, digamos que decía, no, es que soy como adicta a las compras, pero yo sé que eso no existe. Fue algo que ya nos manifestó o me manifestó en un inicio en cuando la empezaba a tratar. Y era que la adicción a las compras pues realmente no existía, ¿no? O sea, ella hablaba de adicción porque ya como que se estaba saliendo de control, pero que eso no debería existir, ¿no? Como que ella no lo sabía. Ahí hacemos un proceso de psicoeducación. Claramente sí, hoy estamos viendo patrones de adicción a las compras, usualmente lo vemos de esta forma, ¿de acuerdo? Hay una falta de control en lo que tú estás manifestando, encuentro varias señales que me pueden orientar a pensar que efectivamente sí que estamos hablando en una adicción, ¿cierto? En ese caso a las compras, y bueno, se hace todo el proceso de psicoeducación. Entrevista motivacional, si se acuerdan que les dije que lo primero que se trabaja es motivación, se tiene que hacer entrevista motivacional. Acoplen esto porque es que usualmente vemos mucho caso de sustancias, por eso les traje hoy adicción, bueno, mucho más conductual, ¿vale? La entrevista motivacional igualmente se trabaja con sustancias, ¿no? Si es consumo de sustancias, si es el componente aquí de conducta, vamos a trabajar entrevista motivacional en esa primera fase. Incrementar la motivación de cambio, se consolida el compromiso de cambio, ¿cierto? Con el paciente. Fase de gestión y del síndrome de abstinencia, que aprenda sobre la conducta problema y que genere hábitos mucho más saludables, es directamente el objetivo, ¿no? En esta fase. Control de estímulos, entonces en ese caso con la paciente era mucho de, aquí trabajamos mucho con exposición, ¿de acuerdo? Entonces, estar en las tiendas, en el centro comercial, sentirse ansiosa, insegura, tener dinero, por ejemplo, al inicio del mes, aquí identificábamos esos estímulos con ella, que era lo que directamente generaba aún más, ¿no? El patrón de compra, estos aspectos. Estar en ese lugar, en el centro comercial, en una tienda determinada, empezar a sentirse insegura o experimentar ansiedad, y usualmente el pago al inicio del mes hacía que se generará mucho más y con mayor intensidad al inicio del mes el patrón de compra. Gestión emocional, poder reconocer las emociones, ¿cierto? Poder controlarme finalmente es lo que se va a trabajar. Por eso hablamos de relajación, respiración, identificar emociones, identificar también cómo esa emoción se experimenta en el cuerpo y empezar a gestionarlo. Actividades alternativas, explorar sus intereses y practicar, en este caso con ella, era practicar un deporte. Cuando nosotros explorábamos un poco en esas actividades, cuáles son los intereses del paciente, es lo que usualmente nosotros vamos a empezar a descubrir. Cuando le hacíamos entrevista, encontré que le gustaba mucho el deporte, que lo practicaba en la adolescencia, pero que poco a poco lo fue dejando, no lo practicaba en la actualidad, y empezamos a darles alternativa. Entonces, ella empezó a correr, era algo que le gustaba mucho, empezó a correr y a nadar
¿vale? Era como dos de los deportes que más le gustaba y en ese tiempo en la mañana en donde estaba sola usualmente, empezamos a tener también entonces el deporte, ¿cierto? Iba a natación unos días, otros días salía a correr y también se unió, ella le gustaba mucho la lectura, se unió a un club de lectura, que era precisamente en las mañanas, le gustaba muchísimo, entonces mire que también le genera bienestar. Aquí vamos a hacer que el paciente, digamos que descubra, ya lo sabía, pero que descubra o sacar a flote lo que también le puede generar bienestar. ¿El deporte te gusta? Pues lo vamos a volver a hacer, ¿no? ¿Te gusta la lectura? Lo vamos a volver a hacer. Si es que al paciente, por ejemplo, le gusta mucho la música, pues entonces que tome un curso, ¿de acuerdo? De un instrumento que siempre quiso aprender y no lo hizo. Eso también es un factor de motivación y que le ayuda al paciente a tener una alternativa. En la fase de cambios conductuales, aquí se trabajó en aspectos más estables, ¿no? Que sustentaban un poco, que mantenían finalmente la adicción. Exposición con prevención de respuesta, un poco también se trabajó allí. Era finalmente que se exponer a la paciente, ¿no? Al componente ansiógeno, pero que no comprar absolutamente nada. Entonces, aquí sobre todo era cuando tenía dinero, ¿cierto? Cuando le faltaba compañía, cuando usualmente compraba. Entonces, lo que hacemos es que a pesar de que tenga el dinero y que no esté acompañada, simplemente no compre, ¿no? Obviamente ahí se hace el acompañamiento con el paciente. Reestructuración cognitiva también trabajamos, lo que hago en función también mucho de los valores que tengo, ¿cierto? Aspectos asociados, por ejemplo, al pensamiento, ciertas creencias irracionales. Ella también tenía mucho a nivel cognitivo un pensamiento orientado a que siempre tenía que ser feliz o sentirse bien y que todo momento en el que ella experimentara una emoción negativa era totalmente un fracaso, ¿de acuerdo? Así que empezamos un poco a hacer esa reestructuración sobre esos pensamientos o sobre esas creencias también irracionales, es que yo tengo que ser feliz, ¿cierto? Yo no debería experimentar estas emociones y yo siempre soy, ¿no? Fracasada, culpable, etcétera, ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho desde reestructuración cognitiva y como les digo, depende de lo que quieran utilizar. Si quieren utilizar mucho más TREC, que va a ir precisamente a hacer esa reestructuración cognitiva y o terapia cognitiva de Beck, las dos están orientadas a hacer una reestructuración, cambiar pensamientos que no son acoplados, que no son adaptativos y eso generará finalmente, bueno, bienestar en el paciente, ¿no? En el cambio finalmente de esos pensamientos. Solución de problemas y estilos de afrontamiento también se trabajó. En ese caso, mucho énfasis hicimos en la relación con su hija, recuperar sus relaciones de amistad, el control de impulsos, poder tener también autocontrol ante la conducta, ¿no? Siempre conectada a sus valores, que entienda, y aquí lo hablamos mucho sobre todo desde terapias de tercera generación, ¿no? Esto me aleja o me acerca de lo que realmente es importante para mí, lo que realmente yo quiero, ¿no? Este patrón de compra me aleja o me acerca de mis objetivos, de lo que quiero lograr, etcétera. Y mucho de retardar el refuerzo, ¿no? Controlando y gestionando las emociones asociadas. Entonces, en ese control de impulsos, aquí directamente trabajamos con la paciente en controlar directamente el refuerzo. Es decir, ella decía, es que yo quiero comprar, digamos, inmediatamente y el refuerzo se da inmediato. Ella entraba y compraba cualquier cosa y en el hecho de comprar ya se daba el refuerzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en retardar el refuerzo? Que, ejemplo, busque una prenda, un perfume, un viaje incluso, ejemplo allí para hacer con su hija, pero que no lo compre. ¿Ah? Ahí se trabaja sobre retrasar precisamente el refuerzo. Que quiera comprar, pero que no lo haga. Por eso decimos que se logra finalmente ayudarle a controlar impulsos, ¿no? Entonces, que él busque el producto, que lo vea en diferentes tiendas, ¿no? Por internet, incluso que vaya a las tiendas y revise el producto, pero que no lo compre. Aquí mucho es poder retardar, ¿no? Ese refuerzo y que ya finalmente, ejemplo, si ya hemos visto el viaje que nosotros queríamos que y la paciente lo quería gestionar,
quería hacer un viaje con su hija, entonces empezó a buscarlo, en ese proceso duró más o menos un mes y finalmente le permitimos que comprara el viaje, ¿de acuerdo? Ahí precisamente trabajamos sobre esa demora en la recompensa, ¿se acuerdan que ayer lo hablábamos precisamente? La demora en la recompensa es algo que finalmente pues entraremos a trabajar, ¿no? Y se hace una fase de consolidación y prevención de recaídas, también ya para cerrar, verbalización de lo ocurrido para afrontar los factores de riesgo. Mucho es que el paciente ponga en palabras lo que está experimentando. Eso es súper importante. La incomodidad, el malestar, la dificultad, la emoción, etcétera, que la pueda verbalizar. Implementar otro estilo de vida, lo que les hablaba un poco, ¿no? Fortalecer en hábitos saludables, en los tiempos de ocio, fuentes placenteras que sean muy variadas, no solamente el patrón de compra, y si lo acoplamos, por ejemplo, a un consumo, no solamente el consumo de una sustancia, sino algo que también sea placentero para mí. Algo que siempre me gustó hacer o algo que yo siempre quise aprender o practicar, ahora esto será una alternativa, por tanto, empezaremos a implementarlo, ¿no? En un nuevo estilo de vida. Abordar la culpa, también obviamente se trabaja mucho en esa fase de consolidación. Vincular con el problema y no con ella directamente, ¿no? Es decir, sacar y un poco desculpabilizar al paciente, que ese problema, por ejemplo, con la compra no determina quién era ella, ¿no? O no determinaba finalmente lo que ella era. Entonces, bueno, allí directamente abordábamos también este aspecto, ¿no? Quería mostrarles cómo lo trabajamos, ¿no? Usualmente con los pacientes. O bueno, en la intervención con adicciones se trabaja de forma muy similar. Digamos que también mucho en ese mismo orden. Primero, siempre psicoeducación, motivación, ¿no? Y lo que les decía, gestionar, ¿no? Esa fase de gestión y en el síndrome de abstinencia, por supuesto aquí con sustancias va a ser diferente, como les decía, en abstinencia tendremos que tener el factor farmacológico, que el paciente disminuya la sintomatología fisiológica, ¿cierto? Asociada y nosotros trabajar desde las dificultades psicológicas asociadas a ese síndrome de abstinencia, ya controlar los estímulos, gestionar adecuadamente las emociones, luego ya empezamos a implementar cambios, eso también lo aplicamos en consumo de sustancias, aplicar cambios conductuales por medio de diferentes técnicas, cierta exposición, aquí ya no, por ejemplo, dinero y que no esté acompañado, sino una fiesta, por ejemplo, entonces un poco hacer entornos o hacer también muchos juegos de rol, etcétera, trabajar sobre la reestructuración cognitiva, identificando pensamientos que tiene el paciente en torno al componente de consumo, etcétera. Estilos de afrontamiento, habilidades, resolución de problemas, control de impulsos, es lo que generalmente vamos a trabajar aquí en la fase de cambios conductuales, ¿vale? También con sustancias lo trabajamos de esta forma y por supuesto consolidación y prevención de recaídas que va a ser súper importante. Idealmente hacer seguimiento a los pacientes cuando el paciente ya está, por ejemplo, en remisión, una remisión inicial en entorno controlado, pero ya luego pasa una remisión total, ¿cierto? Más de 12 meses, ya el paciente no ha tenido el patrón de consumo, etcétera. Igual hacer seguimiento. A mí la verdad que sí, que hacer un seguimiento al paciente me parece importante para saber cómo va su proceso, para saber si está aplicando las habilidades que le enseñaste, para saber si en esa implementación, ya en un contexto real, porque es que ya no está en contexto controlado, está en un contexto real en donde potencialmente la sustancia está ahí presente, ¿vale? Y donde el factor de consumo puede darse en cualquier momento. Es importante un poco volver siempre, ¿no? A trabajar sobre esa motivación, digamos que consolidarla en ese seguimiento y bueno, también esperar a que las habilidades que le has enseñado al paciente sean un factor protector para que no se vuelva a dar el consumo, ¿no? Ojo, en lo posible, ¿no? No somos allá superhéroes en donde si el paciente está con nosotros nunca más volvió a consumir. Tenemos muchos casos de éxito, pero también muchos casos en donde hay recaídas. Entonces, no es tanto porque no se trabajó de manera adecuada, porque no lo dimos todo, ¿cierto? Para que ese paciente pudiera remitir, sino ya porque hay otros aspectos, factores en donde, bueno, se puede dar nuevamente una recaída, ¿vale? Entonces, tener también esto en cuenta para, bueno, potenciar los procesos y ayudar, sobre todo, a trabajar con muchos pacientes que, bueno,
puedan tener entonces y darles finalmente estrategias, ¿de acuerdo? Para que tengan un cambio en su vida, que finalmente es lo que queremos y una mejoría. ¿M? Muy bien. Bueno, cerramos entonces aquí nuestro diplomado. Eh, Aquí les cuento un poco de cómo trabajo yo desde el modelo teórico que tengo, ¿no? Que conozco. Pero no significa que desde otros modelos teóricos no se trabaje. Sí se trabaja y se trabaja de hecho muy bien, pero les enseño lo que sé, ¿de acuerdo? Si usted trabaja desde el psicoanálisis, súper, pero entonces sepa muy bien qué técnicas puede aplicar en estos componentes, por ejemplo, de adicción. Si trabaja desde el humanismo, también sepa muy bien qué técnicas puede llegar a trabajar. Si trabaja desde cognitivo-conductual, bueno, ya un poco lo orienté por aquí, pero sí, es muy importante que tengamos en cuenta desde qué modelo vamos a trabajar. Ah, bueno, desde terapia familiar sistémica, o bueno, desde modelo sistémico, también se trabaja muy bien con adicciones. Entonces es sobre todo lo que le guste, ¿de acuerdo? Y el modelo teórico es el que usted quiera trabajar, sepa muy bien el cómo se aplican las técnicas, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ya para pasar entonces al tema del examen. Sí, sí podríamos hacerlo. Un paciente que consume cannabis, disminuirlo, sí, regular el consumo, pero sobre todo darle estrategias, ¿no? Y que finalmente darle el control, porque es lo que no tenemos. Hay una falta de control en el consumo. Si ya estamos viendo un patrón de descontrol en el consumo que le genera alteración importante a ese paciente, pues empezamos ya directamente a poderlo regular, darle herramientas para que no, bueno, no se dé el patrón de consumo, informar muy bien al paciente, ¿no? También para que sepa qué efectos puede tener el consumo de cannabis en ese caso, etcétera, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver. mm, No, la verdad es que es muy relativo. Depende si es solo una sustancia, depende la intensidad del consumo, depende si hay policonsumo, ¿vale? Depende también de los factores de riesgo. Tenemos pacientes que tienen muchos factores de riesgo y otros pacientes que no tienen tantos factores de riesgo y tienen más factores protectores. Ahí obviamente la mejoría va a ser realmente muy diversa, ¿vale? Es muy relativo. ¿M? Por eso también el plan de rehabilitación se determinan ciertas, bueno, no para todos es lo mismo, mejor dicho, ¿vale? Puede ser que tengamos una rehabilitación de cannabis, pero no para todos se va a manejar al mismo tiempo, por lo que les digo, factores de protección, factores también de riesgo que están allí muy presentes, ¿vale? Bueno, entonces cerramos aquí ya nuestro diplomado. Ojo aquí, van a tener un examen activo desde hoy, ¿de acuerdo? Ya se los van a compartir desde en el grupo de WhatsApp, les van a compartir el link del examen. Usted ingresa, soluciona las preguntas y le da enviar a ese mismo link. O sea, no tiene que enviarnos a un correo, enviarlo al WhatsApp, no. Usted responde y envía ahí mismo, ¿vale? No tiene que hacer absolutamente nada más. Se los van a enviar hoy y va a estar abierto, habilitado hasta, bueno, una fecha determinada. Ellos les dirán hasta cuándo, pero yo creería que tienen todos estos días para poderlo realizar, ¿vale? Así que tranquilo, si no lo hace hoy inmediatamente, no pasa nada, va a estar habilitado unos días. Eso sí, tenga en cuenta en el chat las fechas que le van a dar, ¿de acuerdo? El link del examen va a estar habilitado desde hoy hasta el próximo tal. Ahí en la fecha, ojo con la fecha, ahí les van a decir hasta cuándo para que lo puedan realizar. Eso uno. Dos, ya el tema de certificación directamente. Recuerden que vamos a directamente manejarlo con los administrativos, ya les han un poco planteado el tema de la certificación, ¿cierto? Tres, el tema del material, también al WhatsApp les van a enviar el link del material en donde van a encontrar también muchas otras lecturas, algunos links específicos, ¿no? Que les ayudan también a orientarse en algunos artículos, en intervención, etcétera. Bueno, allí les dejé varias cositas. El manual también está allí, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, lo pueda revisar. Y las grabaciones también ya están allí en el link, ¿no? De YouTube. Se les han enviado precisamente las grabaciones
seguramente les compartieron una o dos, pero ahí está el listado. Si le compartieron la primera sesión, si usted abre, perdón, esa primera clase que les enviaron, van a tener entonces un listado de todos los videos que vimos, ¿vale? De todo lo que tuvimos. Recuerde que las clases se demoran 24 horas en subirse. La última vez que vi estaban las 6 clases de la semana pasada, ya las clases de esta semana seguramente mañana las van a encontrar todas, ¿de acuerdo? Si es que no han subido la del lunes o la de ayer, ya mañana las van a encontrar todas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahí están todas listadas. Y si no, también igual les van a compartir ahorita al chat el link de las grabaciones. Entonces, ¿qué les van a compartir? Link de las grabaciones en donde están las clases, link del examen y link del material, ¿vale? Son los tres que quiero que tengan allí en cuenta. ¿Mm? Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre el examen? Espérenme, reviso porque por allí creo que hay algunas preguntas. Sí, les están enviando también los teléfonos por allí para que se comuniquen con los encargados a nivel administrativo, pero no se preocupen, ya ahorita les van a compartir los tres links, material, videos y del examen, ¿de acuerdo? Para que lo tengan por allí en cuenta. Vale, muy bien. Bueno, nada, ya ahora sí me despido de todos. Espero verlos en otro proceso formativo. Recuerden que la SIL tiene varios diplomados en muchísimos temas, ¿vale? Para que también estén por allí muy atentos. Espero darles también otra información, ¿no? En otros diplomados, compartirles un poco lo que sé. Y que también, como siempre les digo, ustedes también me enseñen a mí. Un fuerte abrazo para todos, que descansen y bueno, como les digo, espero vernos en otro momento. Chao, chao, un fuerte abrazo para todos.